prestigiosas firmas e instituciones presentan este programa. Los Azules, uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo. CADIM, Colegio Argentino de Ingenieros de Minas. 68 años defendiendo el ejercicio de la profesión, promoviendo el desarrollo social, minero y ambiental por un mejor futuro para todos. MISAE, catering en sitios remotos. El factor humano es nuestra mayor fortaleza. Díaz Merino, amoblamiento de oficinas. Somos los primeros productores de cales del país. Municipalidad de Sarmiento. Intendencia Mario Gustavo Martín. ASIGEMIN, Sindicato Jerárquico Minero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en las ediciones de verano de La Minería y la Gente. Durante 2022 y en años anteriores también, pero con énfasis el año pasado, trabajamos aspectos institucionales de los profesionales de la minería, porque los ingenieros de mina de nuestro país, para ejercer fuera de la Argentina, tienen que revalidar sus títulos y aún a pesar de que para hacerlo los ingenieros extranjeros en la Argentina la ley se los exige, nadie la hace cumplir. Este es un reclamo del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, del CADIM. Hablamos con su secretario, con Marcelo Bellini, de este punto. Como lo habíamos anunciado en la apertura de esta edición de La Minería de la Gente, está aquí con nosotros el ingeniero magíster Marcelo Bellini. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bien, buenas tardes. Muchas gracias también por haberme invitado. Tu especialización es metalurgia extractiva. Así es. ¿Está creciendo el interés de los estudiantes y de los egresados por esa especialización? Sí, afortunadamente luego de un comienzo en donde la situación de esa maestría era, no digo mala, pero sí no tenía el crecimiento esperado en cuanto a la matrícula. En estos últimos años se ha visto afortunadamente un cambio beneficioso y lentamente está creciendo el número de alumnos que se interesan y que se inscriben además en el programa. Pues eso es muy interesante porque la última vez que conversamos de esto, hace un par de años, la situación no era esa, sino era digamos, casi como una cuestión estancada. Así es. Es una buena, además tiene lógica, ¿no?, que se interesen por algo así en nuestra provincia. Vamos a cuestiones de los procesos. Mucho hemos hablado naturalmente del proceso de lixiviación en función del oro, ¿no? Lo hemos explicado aquí en varias oportunidades, hemos explicado las circunstancias que rodean a cuando las cosas se hacen bien y cuando no se hacen tan bien, lo cual es necesario ponerlo en blanco sobre negro para evitar que alguien se confunda y suponga que la minería oculta sus problemas. No, los expone, a veces con mayor o menor éxito, pero los expone. Pero vamos a este otro asunto, este otro proceso que mencionamos mucho y no estoy seguro que tengamos una clara percepción de qué se trata, que es el proceso de concentración de cobre. Nosotros estamos muy esperanzados en el desarrollo de nuestro cordón cuprífero y hablamos del concentrado. Y tomamos como ejemplo lo que el concentrado de Alumbrera y su mineraloducto y el tren que llevaba al puerto de Rosario esa carga, etc. ¿Qué es el proceso de concentración para el cobre? ¿Cómo funciona? Y en el caso del cobre, yo lo voy a hacer muy sintético y después voy a explicar un poquito más en detalle cada etapa. Es como en cualquier proceso minero, obviamente extraer el mineral, someterlo a un proceso de reducción de tamaño, en el caso del cobre, flotación, y posteriormente de la flotación, un proceso de secado para obtener el concentrado. La parte de explotación es lo que prácticamente muchos ya conocen y se ha difundido por muchos medios, incluso por este programa, obviamente. Un rango de identidad de la minería es en ver un open pit, ¿no es cierto? Exactamente. Voladuras. Que es perforar, volar. Máquinas cargando enormes camiones fuera de ruta y que los llevan a minerar al proceso de chancado, o sea, de molienda. Totalmente, exacto. Y ahí es donde empieza la transformación físico-química del mineral. La reducción de tamaño, que es justamente la trituración y la molienda. Después de esa molienda, que se muele generalmente en el caso de los minerales que van a ser sometidos a flotación, a un tamaño de
por debajo de 200 mallas, para que la gente tenga idea qué significa 200 mallas, 74 micrones. ¿Qué son 74 micrones? Es 74 milímetros dividido en 1000 veces. O sea, son 74 cabezas, puntas de alfileres, más o menos. Más o menos, más o menos así. Una cosa así. Eso se somete a un proceso de flotación. El proceso de flotación se realiza en una celda en donde se conforma una pulpa. Pulpa le llamamos nosotros a una mezcla de agua y mineral molido. Se agrega una cierta dosis de reactivos que modifican la superficie del mineral. ¿Para qué? Para captar en la espuma el mineral que a mí me interesa, en este caso el cobre, y para que se deprima, es decir, que vaya al fondo de la celda, que precipite lo que nos sirve, lo que llamamos las colas. Básicamente una cuestión física, decanta por física. ¿Qué es lo que es una celda de flotación? Así como para lavar la ropa se utiliza jabón, y el jabón, las partículas de jabón en su espuma atrapan la suciedad que tiene la ropa, bueno, en la flotación también se usan jabones que lo que hacen en la espuma atrapan, en este caso el cobre, y lo que no es cobre va a parar al fondo de ese lavarropas que es la celda de flotación. Eso que precipita se atrapa y se lo considera un estéril. Exactamente. Lo que flotó, la espuma esa, que contiene lo que a mí me interesa, en este caso el cobre, es sometida luego a un proceso de decantación para recuperar agua. En espesadores se denominan. Los espesadores son instalaciones circulares como esta mesa que tienen una serie de rastrillos que van girando, se vuelve a agregar cierto tipo de reactivos que permiten que todo el material sólido precipite, se descarga por el fondo es cónico, y por la parte superior el líquido sobrenadante, que es básicamente agua con algunos reactivos, se recircula otra vez al circuito de flotación. Esta es una prueba más también de que el agua no se pierde, no se desperdicia, sino que se trabaja en circuito cerrado y lo único que se incorpora como agua fresca es lo que se evapora. Eso que salió por debajo, ese concentrado que ya perdió humedad, se lo somete a un proceso de filtración para quitarle más humedad todavía, para recuperar más agua. Y esa torta, llamémosle así, que queda casi seca. ¿Por qué digo casi seca? Porque por lo general debe tener aproximadamente entre un 30 y un 35% de humedad. Eso es lo que es el concentrado de cobre que se embarca, en el caso de Chile o Perú, que nos llevan muchísimos años de distancia en lo que es la industria del cobre. Claramente. Se embarca a puertos de Oriente donde se los somete a procesos de fundición. Que es lo que hacía Alumbrera. Exactamente, Alumbrera lo hacía desde el yacimiento, luego de todo ese proceso, con un mineraloducto, un puerto a una terminal de trenes, y ese tren lo llevaba al Puerto Rosario, el Puerto Rosario al comprador. En Tucumán estaba lo que llamaban la planta de filtros, exactamente, que era la que le quitaba el agua al concentrado para cargarlo en el tren. Bueno, es muy valioso esta explicación, no solamente porque es muy didáctica, para que todos entendamos cómo es el proceso de concentrado, porque insisto, hablamos mucho, ¿no?, de proyecto tal o cual, que va a tener tanto de concentrado, etcétera. Es necesario saber qué es y cómo se produce. Pero también es muy valioso esto que decías del mecanismo de la reutilización una y otra vez del agua, para también aquí aventar esos fantasmas que se crean innecesariamente respecto de nuestra industria, que a veces por desconocimiento y en algunos casos por mala intención, se traducen en una información no solamente errónea, sino que genera temor en la gente. ¿Coincidís con ese concepto, Marcelo? No, sin lugar a dudas, y es lo que creo que forma parte de unas cuantas cosas que tenemos que hacer quienes nos hemos preparado, quienes hemos estudiado esta disciplina que es la ingeniería de minas, para que, digamos, la gente pierda los miedos y se desmitifique esto del consumo excesivo de agua y lo que ha pasado en este último tiempo, en donde se le ha echado en muchas ocasiones, por desconocimiento, la culpa del proceso de sequía que atraviesa el país, no solo San Juan,
al uso del agua por parte de la minería, cosa que no es así. Yo tiendo a entender a las personas que generan algún nivel de duda y oposición, primero porque están en todo su derecho. Y esto es absolutamente básico. Estamos, digamos, en condiciones de pensar lo que queramos pensar. Pero en este y en otros muchos casos es indispensable hacerlo con elementos que nos permitan cuando menos anteponer criterios de un asunto respecto de otro, ¿no? Tal cual, sin lugar a dudas. Vale aclarar también que este proceso que yo acabo de explicar es válido para sulfuros de cobre. Bueno, iba a preguntar eso. Porque están los óxidos de cobre. Normalmente en un yacimiento que se explote a cielo abierto, como aparentemente va a ser así, lo que es por ejemplo José María, lo que puede llegar a ser Pachón, los azules, hay una parte más superficial, que es la parte que se llama de óxidos, que es la que ha estado expuesta más al rigor ambiental, y hay una parte más abajo, que es la parte de los sulfuros. Esto que yo acabo de explicar de la flotación normalmente es aplicable a los sulfuros. ¿Y los óxidos? La parte de oxidación habitualmente y por lo general se somete a procesos de lixiviación, algo similar a lo que ocurre con el oro en Veladero o en Gualcamayo, es decir, lixiviación en pilas o lixiviación en valle, con la diferencia que en lugar de utilizar cianuro se utiliza ácido sulfúrico. Y lo que se colecta, que es una solución rica en cobre, luego por procesos electrolíticos, es decir, por el paso de una corriente, que es lo que ocurre en la batería de un automóvil, exactamente, se deposita el cobre sobre cátodos de cobre, que luego también, en el caso de la industria chilena o de la industria peruana, se embarcan a puertos de Oriente, en donde se los refina para obtener un cobre 99,999 de pureza. Siempre para nosotros es muy ilustrativo poder conversar contigo, Marcelo. Como siempre, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Radiocom es sinónimo de calidad e innovación tecnológica. Nuestra empresa brinda productos y servicios de radiocomunicaciones, telefonía fija e inalámbrica, sistemas de distribución de datos y seguridad electrónica. Aceptamos cada desafío resolviéndolos con eficacia y seguridad, con el fiel compromiso de dar lo máximo siempre. FM Servicios, servicios mineros, aire acondicionado del automotor y mantenimiento profesional para empresas. Teléfonos 422-7833 y 154-77-11-77. Ministerio de Minería, Gobierno de la Provincia de San Juan. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur, Rawson. Una empresa de capitales argentinos con más de 60 años de experiencia en el rubro. Caleras San Juan, Cienaguita, comprometidos con el crecimiento. Nos unen los mismos valores y objetivos, el compromiso continuo, el esfuerzo y la visión de explorar y aportar al desarrollo de nuestra provincia. Aldebarán y Minera Peregrine exploran Altar, un proyecto de cobre y oro en Calingasta. Díaz Merino, amoblamiento de oficinas. Avenida Rawson 99 Sur, esquina La Prida, Capital. Teléfonos 422-8530 y 420-5000. www.diazmerinosrl.com. 4 generaciones apostando por la minería y prospectando el suelo sanjuanino. Epitermal Sociedad Anónima y Sable Resort. AJ Vial Argentina SRL, máquinas para la construcción y la minería, representante oficial de Liugon en San Juan, servicio y reparación de maquinarias viales, venta de repuestos y lubricantes. Ruta 20, kilómetro 7, 7008 Este, La Legua, Santa Lucía. Teléfono 264-522-4543.
Con la industria minera comienza la construcción, la tecnología y las demás industrias que posibilitan que los seres humanos vivamos rodeados de sus producciones. Es la minería que hacemos desde la Cámara Minera de San Juan. Litio en San Juan, nos preguntábamos en 2022. Bueno, todo parece indicar que sí. Roberto Lara, un geólogo que lleva adelante un proyecto de litio denominado Los Zapitos, nos contaba de esta buena sorpresa. Hablar de litio en San Juan hasta hace poco tiempo era una rareza cuando menos, porque uno lo asocia al litio naturalmente con el norte argentino y también con Catamarca. Pero vamos a hablar de litio en San Juan con Roberto Lara, que es el gerente de Petragol y está aquí con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, gratamente sorprendidos porque tenemos que hablar de litio, hablamos de cobre, hablamos de oro, hablamos de plata. En San Juan hablamos de litio también. Hablamos de litio, sí. La verdad que es una sorpresa para nosotros. Yo como geólogo, haber trabajado en proyectos metalíferos, después nos dedicamos un poco a explorar el litio en Salta, donde la empresa para la cual soy representante en este momento de la empresa Origin Resources de Canadá nos pidió un proyecto a través de otra empresa que estos mismos CEOs tuvieron en esa época, en el año 2008, un proyecto de litio en Salta, y ahí es donde hicimos nuestra primera experiencia de trabajar de litio en los salares. En esa época no teníamos experiencia, en realidad sabíamos poco cómo explorar, pero bueno, indagando, revisando, empezamos a tomar nuestras primeras muestras en un salar que se llama el Salar de Yuyayaco, que está muy cerca del volcán de Yuyayaco, de 6.170 metros de altura. Es un área que nunca estuvo explorada por litio y tampoco estuvo explorada por borato, porque esa zona está completamente copada por minas de borato en esa época, ¿no? Nosotros hicimos nuestros primeros pasos ahí, tomamos unas pequeñas muestras, revisamos otras propiedades y la empresa en ese momento que se llamaba TNR Gold Corporation nos encargó a nosotros buscar un proyecto de litio en Argentina, porque ellos ya veían que en esa época este iba a ser un commodity que iba a tener gran demanda en el futuro. Y no se equivocaron. Y no se equivocaron para nada. Así que... Felizmente. Felizmente, sí, sí. Hicimos nuestros primeros pasos ahí. Ese proyecto lo empezamos a trabajar desde el 2008. Tuve la suerte de negociar con los dueños ese proyecto para esta empresa. Lo llevamos adelante. Y puedo decir que después de prácticamente 12 años, este proyecto prontamente va a ser una mina. Nosotros hemos trabajado hasta el año 2018, 2019 ahí, con la empresa Petragol, que es una empresa totalmente sanjuanina, brindándoles a ellos la parte de técnica, geólogos, geotécnicos, servicio de logística, les hacíamos toda la parte de movimiento y también control de calidad de las muestras. Posteriormente esta empresa hace convenio con una empresa china que se llama Ganfeng Lithium Corporation, que es una de las mayores productoras de litios en China. Sí. Empiezan a aportar capital y bueno, un poco se empieza a diluir, digamos, el proyecto y lo empiezan a tomar la empresa china. Para los cuales, bueno, como pasa todo, con toda reestructuración, nosotros se nos cortó el proyecto y el contrato de seguir trabajando en Salta por dos motivos. Primero, por la reestructuración y segundo, porque bueno, en Salta hay una ley en la cual los proveedores tienen que ser básicamente locales. Sí, una ley que en algún momento se discutió, pero tiene bastante lógica también. Tiene bastante lógica, la respetamos. Nosotros tratamos de insertarnos en Salta como empresa proveedora de servicios, pero lamentablemente no tuvimos el tiempo, nos tomó la pandemia, no podíamos volar, no podíamos hacer ninguna UTE, así que bueno, prácticamente no tuvimos. Quedaron limitados por eso. Quedamos limitados, ofertamos, por supuesto, para seguir trabajando. Trabajamos nosotros más de 4 años continuos con ellos y bueno, y lamentablemente no hemos podido ganar esa licitación. ¿Y ahora los zapitos? Y ahora los zapitos. Debido a esa experiencia, nosotros y yo haber trabajado mucho acá en la cordillera de San Juan, empezamos a atar algunas cosas de nuestros viajes que hacíamos cuando éramos geólogos de proyecto y revisando proyectos para otras empresas.
habíamos notado que habían algunas características geológicas que podrían ser similares a lo que habíamos visto allá. Si bien el proyecto Los Zapitos no tiene esa estructura, digamos, esa impronta tan fuerte como es los salares que están en el norte, que son inmensos, son salares que tienen mucha costra salina. Y que le han dado una suerte de estética, digamos, sí, a la mina de litio en la Argentina. Exactamente, sí, ya es así. Es como su diseño natural, Exactamente. digamos, ¿no? Bueno, nosotros vimos que este salar era un depocentro, una zona chica, que en realidad tenía alguna costra salina, pero las rocas que rondeaban el proyecto eran casi semejantes, eran casi la misma faja volcánica que venía del norte, como queriendo decir, bueno, esta es la última el ojo parte clínico del geólogo. Sí. Y bueno, y aparte también es el entusiasmo, ¿no? Por supuesto. Porque una cosa complementa a la otra. Sí. Siempre digo, hay que tener una enorme cuota de entusiasmo. Sí. El minero, el geólogo es naturalmente optimista primero, ¿no? Sí, hay una cosa que es fundamental, o sea, para encontrar proyectos, la base de todo proyecto es la prospección. Absolutamente. Es la prospección, el entusiasmo, y que el geólogo pueda distinguir un poco, ¿no es cierto?, aquello que lo saque de la realidad, o sea, que lo meta en la realidad y que no empiece a fantasear con determinadas cosas. Entonces, bueno, uno tiene que evaluar ese tipo de cosas, pero sobre todo el entusiasmo. Muchos proyectos se encuentran muchísimo por el entusiasmo. Yo puedo nombrar un ejemplo claro que es típico en San Juan, que es Veladero. Veladero es un proyecto en el cual lo encontraron los geólogos argentinos después de haber venido geólogos extranjeros por mucho tiempo. Y otro grupo importante de geólogos anteriormente, de fabricaciones militares en adelante. La base de la exploración regional argentina. Sí. Muchísimos de los proyectos que hay hoy en día, y bueno, que están parados, por ejemplo en el caso de Mendoza, que políticamente están parados, pero esos pórfidos de cobre básicamente fueron encontrados por los geólogos de fabricación. No, y en algún momento cuando, por ejemplo, en la zona de Potrero se pudo trabajar la riqueza geológica de esos proyectos, es asombrosa. Ha sido realmente muy interesante conversar contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy amable. Hasta pronto. HG Perforaciones, comprometidos con el desarrollo de San Juan. San Rafael 1604 Oeste Capital. Teléfono 423-4947, www.hgperforaciones.com. Desde hace más de 60 años, la Asociación Obrera Minera Argentina viene acompañando a los trabajadores mineros de todo el país. Desde el 2011, en San Juan, Iván Maya y una joven comisión directiva inauguramos una época de grandes cambios para esta familia que ya cuenta con más de 3.000 afiliados. Nos capacitamos y conocemos en detalle los derechos que ya nadie puede negarnos. AOMA y sus trabajadores. Caprimsa, una cámara creativa, seria y responsable que trabaja por el desarrollo de las comunidades y proveedores locales, promoviendo la integración y apoyando al gobierno de San Juan. Finincat impulsa la minería de San Juan con la reapertura de su centro de instrucción técnica para formar al mejor talento minero. Su centro de reconstrucción de componentes permitirá dar una nueva vida a tus equipos. Por eso, San Juan también tiene a Finincat como su mejor socio. En Gualcamayo, priorizamos el empleo local. Más de 500 hachalleros fueron capacitados con tecnología de punta y trabajan hoy en nuestro yacimiento. Esos conocimientos y la experiencia que ganaron en una mina de primer nivel los convirtió en mano de obra calificada y de amplia demanda en todo el mundo. Este es un mensaje de Minas Argentinas, haciendo minería por el bienestar de todos. Indumet. Somos una empresa enfocada en el desarrollo e ingeniería de proyectos, construcción, fabricación y reparación de productos de interés industrial. Aplicamos la más alta tecnología para dar soluciones a nuestros clientes en servicios de fabricación metalmecánica, metalúrgica y mantenimiento industrial. Indumet. Lateral norte de Ruta 40, 1956, San Juan. www.indumet.com.ar.
El futuro necesita de la minería. Por eso estamos comprometidos con la seguridad y salud de las personas, impulsando prácticas ambientales líderes y promoviendo el desarrollo en comunidades. En Veladero generamos más valor para San Juan y Argentina. Veladero, una empresa de Barrick y Yandón. Consulmin SJ, Consultores Mineros de San Juan, es un grupo de profesionales de amplia experiencia local apoyando obras de minería e infraestructura minera en Argentina. www.consulminsj.com. El futuro necesita de la minería. Por eso estamos comprometidos con la seguridad y salud de las personas, impulsando prácticas ambientales líderes y promoviendo el desarrollo en comunidades. En Veladero generamos más valor para San Juan y Argentina. Veladero, una empresa de Barrick y Yandón. Llevar energía eléctrica a los proyectos mineros de Cordillera es todo un desafío. Decidimos entonces, en 2022, consultar con el presidente del ente provincial regulador de la electricidad, con Oscar Trad, qué están haciendo y qué están planificando al respecto. Lo habíamos anunciado en la apertura de la minería de la gente, está aquí con nosotros el presidente del ente provincial regulador de la electricidad, el ingeniero Oscar Trad. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias por invitarme y buenas tardes a la audiencia. Hemos mencionado los sanjuaninos mucho y en los programas de minería, en este programa, muchísimo los grandes proyectos que están, algunos muy avanzados y otros en etapa también ya de significativos progresos. Ahora, de lo que se ha mencionado muy poco, Oscar, respecto a estos proyectos, hemos hablado de mano de obra, de inversión, de valor de la libra de cobre, etcétera, etcétera. No se menciona mucho lo que personalmente considero un elemento crucial en el desarrollo de estos proyectos, que es la energía que necesitan y que al mismo tiempo un proyecto de cobre es altamente demandante. Puesto en una perspectiva muy en positivo de que estos proyectos finalmente se desarrollen, ¿cómo hace San Juan para proveerles esa energía? ¿Estamos en condiciones? ¿Tiene San Juan las líneas? ¿Tiene infraestructura suficiente para ello? Bueno, es un temazo. Es la idea. Es cierto, el cobre es muy demandante de energía. Para que se den una idea, la demanda máxima de San Juan está sobre los 550 megavatios de potencia. Cualquiera de estos proyectos grandes, los de envergadura, ¿no es cierto?, que está manejando la provincia, están hablando entre 200 y 400 megavatios de potencia. Eso es cobre, el oro es un poco menos, el oro andan alrededor de 100 megavatios, una cosa así, y ya después en el caso del litio es un poco menor. Estamos en condiciones, bueno, depende de dónde esté el proyecto, esa es la verdad. Nosotros hemos terminado, digamos, tenemos una conexión al sistema interconectado de 500 kV que llega a San Juan. Y a su vez hemos construido una línea con la capacidad para transmitir en 500 kV, que es la línea que llega hasta una estación que se llama Rodeo y que no está en Rodeo, por supuesto, está a 8 kilómetros al sur de Bellavista. Esa línea solamente para operar en 500 kV requiere la construcción de estaciones transformadoras en la punta de Rodeo de una parte y también de una salida de 500 kV acá en San Juan. A partir de ahí tenemos que ir o vamos al norte o vamos al sur, dependiendo de los proyectos que estemos hablando. Hacia el sur tenemos una línea construida en el año 2011 que llega hasta 4 kilómetros al norte de Calingasta, que es la línea Rodeo-Calingasta. Es una línea también hecha con tecnología de 500 kV y que para operar en ese nivel de tensión, hoy día está operando en 132, para operar en ese nivel de tensión de 500 kV requiere las estaciones de la punta. De esa línea se pueden abastecer 3 de los grandes proyectos mineros que se viene escuchando de hace mucho allá al sur. Todos están cercanos a Calingasta, entonces los podemos abastecer desde ahí. No habría problema de abastecimiento.
no habría problema de abastecimiento. Hay que poner la infraestructura operando en 500 kilovolts, lo cual requiere una inversión. ¿Y en qué potencia están operando en estos momentos? La línea está operando en 132 kilovolts. Los emprendimientos son futuros, no estoy hablando de... El único emprendimiento importante que tenía Calingasta era, ya cerró, digamos. La mina Casposo. La mina Casposo. Ellos pagaron, esa línea costó como 50 millones de dólares, ellos pagaron alrededor de 14 millones de dólares de esa línea. Y estuvieron en operación 7 años, digamos, donde pagaron también el mantenimiento. La línea quedó, está disponible, hay que pasarla a 500 y hay que invertir en las infraestructuras de las estaciones. Y es factible eso. Y es factible abastecerlos. Si se dieran los 3 proyectos juntos, con una alta demanda, posiblemente tenemos que invertir en algún equipo adicional en el resto del sistema para que no creen problemas. Esto es como cuando usted vive al lado de un taller, usted está en una casa y vive al lado de un taller y le arranca la soldadura al taller, usted va a ver que la línea pestañea, dice, pestañea. Ya, o se quema o se está por quemar. Claro, bueno, entonces hay que hacer algunas cosas para que eso no pase en el resto del sistema. Esto que nos ha explicado son muchas dudas que teníamos, por eso era indispensable hablar sobre este punto en particular, que no va a ser la última vez que lo hagamos, por cierto, porque los proyectos todos esperamos que se desarrollen muchos y muy grandes y la energía juega un rol crucial, como lo habíamos señalado en la apertura de la nota. Oscar, muy amable, muchas gracias, vamos a volver a charlar. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hasta aquí un nuevo programa de las ediciones de verano de La Minería y la Gente. Los invito a que nos reencontremos el próximo sábado. Hasta entonces, muchas gracias.